Muy buenas noches para todos, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Hola, ¿cómo están? ¿Ya me escuchan bien ahí? Listo, muchachos. Bien, muchas gracias. Bienvenidos a la sesión del día de hoy. Para nuestro componente técnico, como les mencionaba en la sesión anterior, lo que nosotros vamos a hacer en este momento es un plan de choque para que las fichas 311-83-12 se ponga al corriente con las otras dos fichas. Permítanme, yo les comparto pantalla un momento. Básicamente lo que vamos a hacer, ¿me escucha? Perdón, ¿ya pueden ver la pantalla ahí? Sí, señor. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es que ustedes, por favor, entren a su ficha en Sajuna. Las otras dos fichas ya van en la actividad, en la fase, en el aprendizaje 8, la actividad 1. Y nosotros, pues, lo que tenemos que hacer es alcanzarlos, ¿no? Ustedes ya hicieron nuestras 5 primeras actividades. Lo que nos queda pendiente son las demás hasta esta, hasta la actividad 1, hasta aquí. ¿Qué van a ver ustedes en este momento? Que todas las fichas están habilitadas. ¿Y cuál es la estrategia que vamos a aplicar para alcanzar a la otra ficha? Como les dije, tenemos un mes, tenemos este mes y nada más. Entonces la estrategia que vamos a aplicar es la siguiente. Yo he habilitado todas las actividades para ustedes. Todas están habilitadas en este momento, desde la que vamos a completar hoy hasta la última. Están habilitadas para entregas desde hoy hasta el 27 de marzo. Porque hasta el 27 de marzo, pues porque yo tengo que calificar, tengo pues por lo menos esos 3 días para calificar. ¿Cuál es la estrategia que vamos a utilizar? Que todas las actividades están habilitadas para entrega hasta ese día. ¿Qué les invito yo? A que entreguen, no se esperen hasta el último día, porque si se esperan hasta el último día, muy seguramente van a tener problemas. La estrategia es que vamos a tener clase los jueves, los lunes. Hoy vamos a explicar, a completar la actividad de la sesión de conexión de base de datos y la próxima sesión vamos a ver las siguientes dos actividades y luego las siguientes dos, incluso hasta tres, una explicación con ejemplos para que ustedes puedan replicarla y entregar. ¿Listo? Las entregas, como les repito, van a estar habilitadas todas desde hoy hasta el 23. Si ustedes quieren ir adelantando mejor y ya pues se conectan a mirar o a resolver dudas. Y el que dice, mire, yo ya estoy en la actividad 3, 4, resolvamos esta duda, pues la revisamos y listo, y ustedes pueden ir entregando. Fecha máxima de entrega hasta el 27 para todas las actividades, todas. Si usted dice, bueno, voy a sacarle tiempo al fin de semana y realizo todas las 4 o 5 actividades que tengo pendientes, perfecto, porque todas están habilitadas, ¿listo? Hasta el 27 de marzo. ¿Preguntas hasta ahí? Revisen por favor que ya puedan ver las actividades, todas están habilitadas como les menciono, que todas les aparezca una y una pues que está repetida, entonces no está ahí relacionada, pero todo lo demás sí está, sí está listo para que ustedes lo puedan trabajar, lo puedan avanzar conmigo y de manera autónoma. Caso que aprovechen ustedes el tiempo y pues no hay más plazo para. Entonces, si ustedes se colgaron las actividades, pues lamentablemente no va a haber un extra tiempo porque ya a partir de abril empezamos con las actividades con la otra ficha y no hay extra tiempo. Nos vamos a devolver a revisar nada de esto. Simplemente ustedes, pues por favor, aprovechen las sesiones conmigo los lunes, los jueves, revisen los videos y pues esa sería la dinámica para nosotros. Sí, cuénteme, Jorge. Buenas noches para todos. Buenas Profe, noches. mi duda va enfocada a algo que tocamos la vez pasada y es, por ejemplo, a dos fichas que están como al día, que tienen Ujú. 3 evidencias pendientes. ¿Esas también estarían en ese mismo plazo para entregar o todavía no se ha definido qué se va a hacer con esas evidencias que son de la guía 5, dos de la guía 5 y una de la guía 6? Listo. Para la respuesta a su pregunta es que todavía no se ha definido qué se va a hacer con respecto a las actividades pendientes porque pues la coordinación nos ha dado
la respuesta clara para pues yo entregársela a ustedes puntualmente, si me van a cargar la ficha en la que ustedes estaban o cómo hago yo para verificar esos juicios de valor, porque es que aquí lo relevante no es que yo le reciba la entrega en Sajuna o no, porque pues de recibirla yo abro la fecha y la recibo. El problema es qué pasa con los juicios de valor de Sajuna. Por eso es que ahí yo sigo y mientras no tenga una instrucción clara de cómo se va a manejar el tema, pues por eso no les puedo brindar información al respecto. Cuénteme, Daniel. Hola, buenas noches. Buenas noches. No, te iba a preguntar como básicamente lo mismo. Por ejemplo, en la ficha en la que yo estoy, ya estamos en la guía de aprendizaje 7. Ujú. Pero, por ejemplo, hablo por mi caso, yo tengo como 4 o 5 actividades por ejemplo, la guía 6 creo que no presenté 2, en la guía 7 me faltó como una. Pero básicamente es como lo que te acaban de preguntar, que si hay posibilidad de volver a entregar esas o esas que no tuve tiempo para cargar. Listo, sí, pues ya espero poder tener una respuesta más clara. Se está revisando con el equipo directivo, ya coordinadores y demás, cómo se va a trabajar el tema, porque pues el punto, nuevamente les repito, el punto aquí no es que me carguen la actividad en la Sajuna, porque pues eso yo lo administro. El punto es cómo llego hasta los juicios de valor de las fichas previas. Y ya según lo que se me direccione, pues yo les retransmitiré, ¿vale? Por ahora, pues lo que vamos a hacer es avanzar en las guías y en las actividades que nos permitan avanzar, alcanzar al siguiente, las otras dos fichas y ahí seguir. Y pues en ese lapso, pues nos definirán cómo le haremos manejo a eso y cuando tengamos esa instrucción, pues ya la, lo haremos, lo que nos digan ahí. Ustedes, pues, en lo posible traten de tener eso listo porque no vamos a repetir temas de allá. O sea, yo no voy a dar una clase de la guía 5 de la guía 6 nada de eso. O sea, eso sí nos lo dejaron claro y es que hacia atrás no se va a hacer nada. Aquí estamos haciendo, pues de cara a los compañeros que están en las fichas de adelante, pues no se está retrocediendo, sino se está avanzando con un plan de acción que nos permita alcanzarlos. Pero no estamos dando técnicamente clases atrasadas porque ustedes no han visto estos temas. ¿Listo? Cuénteme, Ok, Jorge. gracias. Vale, Profe, dale. entonces en base a esa información que usted nos da, sería como hacer la evidencia con la misma guía, porque no vamos a tener una clase que nos oriente o nos hable de ese tema para hacer posteriormente la actividad. Estamos hablando de la guía 5 y la guía 6. Sí, De señor. lo que, sí, pues ahí ustedes tienen que tener el material y las grabaciones de eso. No, Sajuna no, tiene que no estar las tuvimos la clase grabaciones. de eso, profe, realmente, por eso no se presentaron las evidencias. O sea, ustedes me dicen que nadie de la ficha tiene realizado eso porque nunca se dio clase al respecto de eso. Exacto, exactamente, profe. De toda una guía. Y pues yo voy a tomar nota de eso y averiguo. Listo, profe, le agradezco. Listo. Yo reviso ahí qué pasó con ese tema y también les doy información. Pues lo que entiendo es que ustedes por alguna razón no habían realizado la guía de aprendizaje, pero pues si la grabación está, pues usa la grabación. Pero y si no hay grabación, pues vamos a revisar qué podemos hacer ahí. Pero la respuesta es que yo no me voy a volver hacia atrás. Si no hay grabación, habría que efectivamente realizarlo de manera autónoma con los ejemplos y con todo el material que está a disposición de ustedes ahí en Sajuna. Listo, profe, gracias. Listo. Bien, voy a continuar con el tema para preguntas de cosas de la situación que mencionábamos de estado de excepción y demás. Lo dejamos para el final de la clase cuando ya pues yo haya dado la parte técnica y los atiendo hasta lo último, muchachos, porque no me puedo largar dando esa información. ¿Listo? Bien, muchachos, entonces empecemos por acá. Vamos a compartir pantalla nuevamente. Ajusto por acá mis pantallas y listo.
Entonces, para la práctica de hoy, yo voy a empezar de cero para que ustedes no tengan ningún inconveniente, ningún error, ninguna novedad. ¿Listo? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a utilizar su navegador de confianza y van a escribir MySQL. ¿Listo? MySQL pues tiene su página principal. Cualquiera que sea el navegador, el de mostrarles esto, MySQL es software libre. Y tienen que descargar dos cosas, ¿listo? ¿Cuáles son las dos cosas? Primero, pues el instalador. Este instalador es el que instala en su computadora el gestor de bases de datos, realmente el que corre el aplicativo o el lenguaje, por decirlo así, de base de datos. Hay, como les mencionaba en la clase anterior, hay varios tipos o instancias de bases de datos relacionales. Esta es MySQL, hay Oracle, hay MariaDB, bueno, hay varias. Está la de Microsoft, que es SQL. Ahora, con lo que vamos a trabajar, pues es muy sencilla de utilizar porque tiene tanto el instalador de base de datos como el gestor, como la interfaz gráfica, ¿listo? ¿Qué es una interfaz gráfica? Es el que me permite a mí interactuar con ese lenguaje. Como es Java, Java es un lenguaje de programación, ustedes pues bueno, que lo habrán escuchado nombrar, y Java tiene varios entornos de desarrollo que me permiten hacer código en Java. Entonces, aquí ustedes tienen que descargar el instalador, ¿listo? Primero el instalador es el que va a correr en su máquina el programa, el que va a instalar en su máquina los códigos, los lenguajes de este tipo de base de datos que me permiten hacer pues las diferentes tareas que vamos a aplicar de aquí en adelante, ¿listo? Entonces le dan aquí en instalador y él pues le va a mostrar esto, que es la página oficial. Y aquí pues ustedes, depende de su sistema operativo, pues escogen cuál. Él por defecto detecta que el mío es Windows y aquí pues está en la última versión disponible por el proveedor, ¿listo? Le van a dar clic en descargar al instalador y pues él les va a descargar entonces un instalador. Vamos a ver acá el instalador. Acá, instalador 8.0.45. Ahí ustedes le dicen que sí, que me pregunta, ¿desea instalar MySQL? Usted le dice que sí. En mi caso, yo ya pues efectivamente instalé el servidor, ya tengo instalado el Workbench, que es el que les digo el entorno de desarrollo, el MySQL Shell, que es para correr comandos directamente sobre un CMD, el router, que sirve para interconectar diferentes bases de datos entre ellas a través de sus direcciones IPs, la documentación y ejemplos. Yo descargué absolutamente todo, lo instalé y pues acá ya me aparece. Para yo poderles mostrar cómo se hace, tendría que desinstalar todo. Si alguien está en un computador y hasta ahora está haciendo ejercicio, pues puede compartir pantalla y le mostramos a los demás cómo se hace. Alguno que tenga la oportunidad de hacer eso, que ya haya descargado el instalador y esté aquí. Uno. Para instalar todo, pues ahí se me da un tiempo, pues no es la idea gastarle tiempo allí. Básicamente lo que les va a aparecer es esto, el installer. No sé si alguno, o sea, algún voluntario, alguien está trabajando, o ya lo instalaron todos. Si ya lo instalaron todos, yo sigo. Lo que quiero es que no se presente Diga, ninguna profe. novedad. A ver, ¿Ya está instalado, ¿qué sigue, César? profe? Yo sí, sí, sino que estoy en en otro computador. Sí, profe, yo creo que ya todo lo tenemos instalado. Listo. Entonces, este debe estar corriendo en su computador, pues por si no, pues ahí les dejo el installer y aquí está la llavecita. En la llavecita dice que qué es lo que van a instalar. Ustedes instalen absolutamente todo, pues para que no les quede por ahí nada cojo y listo. Si todo está bien y todo está instalado, pues acá luego instalan el Workbench, que es el entorno de desarrollo, que es con el que trabajamos la vez pasada. Y acá debe aparecerles que la instancia está pues corriendo, ¿no? Que la instancia está corriendo, pues usted cuando le da clic ahí, él le va a pedir la contraseña a la cual usted le definió a su base de datos, ¿listo?
La contraseña, guárdenla, atesórenla porque pues sin ella no puedo conectarme a la base de datos. Como les mencionaba, pues es usuario, contraseña, en este caso root, y yo pues a la mía le puse también root, para que no se me olvide. El usuario root, el usuario raíz o el usuario principal. Cuando ustedes escuchen en sus trabajos, ya lo han escuchado, el root es el usuario principal de muchos sistemas operativos, sobre todo en Linux se trabaja mucho con el root. Significa el principal, el usuario raíz. En la práctica, pues las contraseñas son complejas. Acá pues yo le puse una contraseña igual, root, pues para que sea sencillo, para que no se me olvide. Y una vez pues ustedes colocan la contraseña, pues ya ingresan al gestor de base de datos, que es el intermediario, ¿sí? El que me permite escribir comandos en lenguaje de programación de base de datos, que es el SQL. Y a través de esas sentencias, pues vamos a poder hacer diferentes tareas ya sobre la base de datos, sobre el motor que está corriendo en este momento, ¿listo? Hasta acá, pues si ustedes ya descargaron instalaron el MySQL, pues el Workbench pues les va a permitir entonces ahora sí lanzar los comandos que vamos a utilizar el día de hoy. Lo primero pues es crear la base de datos y le vamos a definir un nombre. ¿Qué nombre le ponemos? Le voy a poner Sena. Listo. Vamos a crear una base de datos. El nombre ustedes lo definen, cualquiera puede ser el nombre que ustedes quieran, desde que definan efectivamente un nombre para su base de datos. Una vez se crea la base de datos, pues ahora le vamos a decir que mm, use, use esa base de datos. Bueno, vamos a hacer algunas cosas acá. Create database y vamos a decirle que use esa base de datos. Porque esto básicamente lo que dice es que vamos a utilizar esta base de datos para las diferentes sentencias que vamos a ejecutar hoy. ¿Por qué se decide el use? Porque en la práctica, en la realidad, cuando usted está en una empresa, no solamente hay una base de datos, hay varias. En este caso, pues usted le va a decir que va a trabajar sobre una, define sobre cuál. Entonces, esto es posible que ustedes lo hagan en el campo real, de crear la base, pero cuando ya están creadas, pues se le dice sobre cuál va a trabajar. Y acá a la parte izquierda van a encontrar los nombres de las bases de datos y le dice va a usar esta. Vamos a use Sena, o sea, use la base de datos que me interesa. En este caso, pues créela y ahora vamos a pararnos sobre ella. ¿Listo? Bien. Ahora, pues ya como le dije que estoy parado sobre esa base de datos, ahora sí vamos a decir crear una tabla. Y pues la tabla también debe tener un nombre. ¿Listo? Create estudiantes. Como les mencionaba en la clase anterior, lo que se pone en azul significa que son palabras reservadas del sistema, ¿sí? Yo no puedo poner create table porque pues en mi table es una palabra reservada, no se puede utilizar ese nombre en este ejemplo. ¿Listo? Bien, entonces vamos a crear una tabla. El nombre pues lo definen ustedes, yo aquí estoy inventándome cosas. Siempre toda tabla en una base de datos relacional, como es una base de datos de MySQL, debe tener una llave, un identificador único que suele nombrarse como ID. ¿Listo? El ID estudiante pues va a ser nuestra llave, nuestro identificador único, el valor que no se puede repetir para ningún estudiante y te lo vamos a mencionar acá. ¿Listo? ID estudiante y él va a ser la primary key. Primary key. Listo, aquí decimos coma, le decimos que este valor, estas son configuraciones de, no debe ser nulo, o sea, cualquiera que quiera registrar un, una un nuevo registro tiene que obligatoriamente definir un ID. Si yo le digo este not null, significa que nunca puede mandar a alguien un nuevo registro sin ese valor, ¿vale? Bien, ¿qué más le vamos a definir a esta tabla? Vamos a decir que va a tener un campo llamado nombre, el cual va a ser de tipo varchar. Y acá le decimos el tamaño. ¿Listo?
tamaño puede ser un tamaño estándar en este tipo de campos es 50. Vamos a decirle que tener un apellido igual varchar 50. Les digo, es un tamaño estándar, no muy pequeño porque pues hay nombres más largos que otros, ¿no? Vamos a pedirle un valor de tipo edad, que sea de tipo entero. Y no sé qué más, ficha. Vamos ahí, ficha, varchar. Oh, que sea entero. Estas fichas son normalmente enteros. Listo. Como pueden observar en la última línea no se coloca la coma. Así, cada vez que uno le pone la coma significa que va a agregar uno más. Y en el final, en el último ya no le ponemos la comita para que el sistema sepa pues que ahí ya va. Hasta ahí van los campos que se quieren agregar. ¿Listo? Acá. Necesita el tipo. Estoy por el tipo entero. Listo. Faltaba definir que la ID estudiante también era un int, ¿no? Siempre hay que definir el nombre del campo y el tipo de dato. En este caso, pues, enteros o tipo texto. Existen más, existe booleano, existe begin, que es más grande. Bueno, ya estos los tipos de datos, creería yo que deben tener algo de noción de cuáles son los tipos de datos. ¿Saben cuáles son los tipos de datos? ¿Recuerdan eso? Sí, por ejemplo, pueden ser cadena de caracteres, pueden ser Exacto. números enteros, Enteros. floats. Números float, sí señor, que son con decimales, porque pues hay que tener esa distinción bien clara, muchachos, si les puede ayudar en su ejercicio profesional. Y es que si yo creo una variable de tipo entero, si yo hago, por ejemplo, una división que me entregue decimales, un medio, un cuarto, cosas por ese estilo, la variable de tipo entero no lo admite y lo que hace es no contemplar el valor. Entonces, usted dice, en una variable de tipo entero, guárdeme el resultado de 2 dividido 4 porque mi inventario lo necesito así, necesito que guarde un medio, pues él lo pierde. Pierde la parte decimal y diría, no, eso da 0 o da 1. Si la respuesta era un 1 y un medio, pues se pierde el medio. Entonces es como saber cuál es la función de los diferentes tipos de variables. Los enteros, pues como su nombre lo dice, son solo números enteros, ya sea positivos o negativos. Y el float sí me va a permitir guardar decimales y ustedes van a trabajar con decimales, lo requieren para su proyecto, para lo que están haciendo, pues deben utilizar tipos float o otro tipo de variable, ¿vale? ¿Qué más hay? Profe, ahí sería, Señor. dependiendo de, primero definir qué tipo de dato es el origen. Me quiero decir, por ejemplo, para definir, no sé, en una base de datos que se necesite cantidad de hijos. Cantidad de hijos no puede ser 1.5 ni 3.14, sino son enteros y ya creo que sería del tipo de dato que uno necesita dejar en la base de datos, se definiría cuál usar o cuál no. Correcto, muchas gracias, Carlos. Entonces, para todo desarrollo de software, como viene primero, como lo dice nuestro programa, viene primero la fase de análisis. Cuando se está creando una base de datos, debe analizar bien qué es lo que requiere, qué información necesito yo para que mi programa funcione y qué es lo que necesito almacenar. Como lo dice el compañero, pues ya nosotros debemos tener la capacidad de identificar ese tipo de cosas, como número de hijos, edad, mm, o si fuera, no sé, un inventario y se están vendiendo carros, pues no pueden vender medio carro, o pueden vender un cuarto de carro, entonces va a trabajar con enteros. Pero si usted está trabajando en una empresa em, yo trabajé hace mucho tiempo en una empresa que producía dulces y ellos en bodega tenían en sus inventarios los pesos de la materia prima, por ejemplo. Entonces se tenía por kilos el kilo de azúcar, el kilo de glucosa, el kilo de papel para envolver y pues ya las unidades de peso sí tienen decimales, medio kilo, un cuarto de kilo, el gramaje.
son valores que, pues dependiendo de la unidad que se tenga, pues sí van a poder tener decimales. Si se está trabajando con dinero para un banco, para una empresa que le queda nómina, ellos también utilizan decimales. ¿Listo? Uno pensaría que no, que como en pesos ya no se utilizan los centavos, como la moneda de centavos ya no existe, que de pronto ya no se utilicen los decimales, pero sí a nivel de generación de intereses, los bancos sí utilizan los centavos, pues para causar mayor ganancia, ¿no? Bien, entonces decimales enteros, vale. ¿Hasta acá hay alguna pregunta adicional a lo que ya hemos revisado? Listo, todo. Para, señor. En- digamos, en cierto caso, pues, ¿qué pasaría si, pues, digamos, ¿no? Ujú. Usted ejecuta ese código y aparece un error 1007. ¿Tienes error 1007? Sí, sí, es que Vea si eso lo es lo que ejecuto me ha acá. tenido como que trabajo Vale, yo en ejecuté todo esto. acá. Cuando tú le pisas al rayito es darle play, ¿no? Ejecúteme todos esos comandos. Si todo está correcto, acá sale el log, ¿no? ¿Qué es un log? También es una palabra que van a escuchar mucho. Los logs básicamente son la salida del sistema, el seguimiento. Y él me dice, mira, se ejecutó el comando, se creó la base de datos, se tomó, me paré sobre esa base de datos y creé esa tabla. Acá se ve que todo está en verdecito, o sea que todo salió bien. Cuando tú le das play al rayito y si no tienes seleccionado nada, el, la interfaz o el workbench, workbench, creo que se dice workbench, lo que le hace es ejecutar todos estos en cascada, uno por uno. Ahora, si yo selecciono esto así y le doy play, lo que él hace es ir ejecutando sentencia a sentencia. Lo que yo creería que puedes tener en novedad es alguna coma, algún punto o algún punto y coma. Si quieres, compárteme pantalla y revisamos qué signo tienes por ahí mal y listo. Porque no debe ser nada más de eso. Alguna coma que esté mal, que en vez de coma pusiste punto y coma. Algo así debe ser. Pero pues si me compartes pantalla podría revisarlo bien, porque pues sí, efectivamente el error 1007 es más de sintaxis, pero pues revisémoslo. O sea, mira, ¿qué pasa si yo pongo aquí estudiantes 2 y acá pongo una coma que no va? Y le digo, créame esto. Él me dice, no, no puedo porque por ahí hay algo mal en la sintaxis. Ah, bueno, este es 1064. Hay algo mal en la sintaxis. ¿Se puede compartir pantalla, César, para revisar lo que me dices? Pues, lo que pasa es que ahí sí no puedo, pues, compartir pantalla porque, pues, no estoy en mi computadora en sí. Eh, ¿Estás en computador? No entiendo. Entonces, Sí, estoy, o sea, Profe, según ese error es- dice que es porque la bueno, base de datos dice ya que ya está existe, creada. que su merced ya lo creó, sí. Dice, es como si yo volviera a lanzar este comando, mira. Create Database. Es básicamente el, este programa, el editor, el ID, la interfaz gráfica, ya creó la base de datos, ¿viste? Ya creé esta base de datos que se llama Sena. ¿Qué pasa si yo vuelvo a lanzar este comando? Le digo, crear base de datos. Él me dice no. Y acá dice, pues en inglés dice can't create database. No puedo crear la base de datos porque ya existe. Database existe. Para yo crear otra base de datos, tengo que cambiarle el nombre. Ya este está ocupado. ¿Sí? No es que me cree todas las bases de datos que yo quiera, como decir que usted tener 10 pares de zapatos iguales, 10 Jordan, porque a usted le gusta mucho la Jordan, entonces puede comprar y comprar y comprar y almacenar ahí todos sus zapatos porque son el mismo. Acá no se puede. Acá para que le cree otra base de datos debe ser, tiene que tener otro nombre. Pues, la unicidad de la base de datos se la da su nombre. Entonces revísate porque muy seguro. Ah, bueno, ya existe. Entonces ya sáltate ese comando. Si tú ya le diste create database con el nombre que sea que hayas puesto, pues ya no tienes que crearla. Tienes que decirle es úsela. Use esa base de datos. O sea, de aquí para abajo, él ya te debería dejar normal.
usa la base de datos y crea la tabla. Crea la tabla que necesito. De la misma manera nos va a pasar con el create table. Mira, si yo le mando create table, él me va a decir, ya no te lo puedo crear porque ya existe. Mira, ya existe la base, la tabla. Él cómo sabe que ya existe porque la tabla tiene un nombre único. Si yo necesito crear otra tabla, necesito ponerle un nombre diferente. Gracias ahí por el apoyo, compañerito, que nos está ayudando a revisar, nos ayuda a revisar el error. Cuéntanos si con eso ya. ¿Quién me está dando, César? Cuéntame si con eso ya te dejo continuar. Sí, ya puede continuar, profe. Eso, perfecto. Ya el compañero solucionó, ya efectivamente él ya había creado la base de datos y no hay lío. Acá lo normal es que él nos muestra, ¿no? Mira, él me dice que es esto, pues es de mucha ayuda. Los logs me dice cuál es el error. Además de que dice el error código y el número. Antiguamente solamente salía el número. Hoy en día ya pues los entornos gráficos te muestran todo el error. ¿Qué es el error? Aquí pues si lo pones en un traductor, él te lo va a decir. También que es una gran ayuda. Si de pronto no son tan hábiles para el inglés, pues un traductor nos puede decir, ah, mira lo que dice es tal vaina. Bien, entonces ya creamos la base de datos, un comando de los que se necesita que ustedes pues peguen en su informe, en su evidencia. Mira, yo ya sé que es un create. Un create se utiliza ya sea para crear una base de datos, para crear una tabla. Existen más cosas relacionadas con bases de datos, como crear un índice, crear un procedimiento almacenado, crear una consulta, crear una vista. Existen más cosas. Acá pues como estamos en lo básico, simplemente estamos dándole crear tabla. ¿Listo? Una tabla es pues para almacenar la información dentro de una base de datos, ¿vale? Yo no puedo llegar a almacenar información en una base de datos porque sí, tengo que organizarla. Y la manera de organizar información dentro de la base de datos es por medio de tablas. Normalmente esas tablas se conectan entre sí a través de las llaves, ¿listo? A través de las llaves se conectan las tablas entre sí y se generan relaciones entre ellas. Por eso el MySQL y las bases de datos que se trabajan en este curso son relacionales, porque dentro de las tablas hay relaciones y la manera de comunicarse es a través de sus ID. ¿Listo? Bien, como ya está creada la tabla y ya está creada la base de datos, pues ahora lo que procede es ver, ¿no? Entonces está el CRUD, lo que veíamos en lo que nos están pidiendo. Un CRUD es create, que ya vimos que es crear. Un read, que es leer. U de update y D de delete. Entonces, son las cositas que ustedes deben aprender y deben mostrar en su evidencia que van a entregar, que lo entienden, que lo dominan. La base de datos se puede eliminar, la tabla se puede eliminar también, pero pues vamos a ir a algo más básico para que fluya más, ¿sí? No vamos a eliminar toda la tabla, se puede eliminar. Si usted dice, no, es que me quedó mal, resulta que acá sí necesitaba era un decimal, un float. Entonces me quedó mal, ¿la puedo eliminar? Sí, claro. Pero si la base de datos tiene muchos campos, es muy grande, pues no es tan buena idea eliminar toda la tabla para volverla a crear, sino que usted puede entrar a editar solamente esta parte. También se puede hacer un alter, se llama, pero lo veremos un poquito más adelante. ¿Listo? Bien, lo que vamos a hacer entonces nosotros es agregar valores a esa tabla para poderlo leer. Si yo le doy leer, un comando básico para leer, vamos a, por orden para que no se les confunda acá y no vaya a generar errores, vamos a sacar otro query, decirle new query. New query. ¿Qué estamos haciendo? Pues básicamente eso es como si fuera un editor de texto, ¿no? Lo voy a poner en otro query, lo que dice acá, file, new query. File, new query, para que él me abra acá un nuevo editor. Porque si ustedes, pues lo que les dije, si usted lo selecciona, pues él ejecuta solamente lo que está seleccionado. Ahí no haría lío, mira, solo selecciono esto y lo voy a ejecutar. Pues lo ejecuta, pero para
mientras ustedes cogen la práctica, lo mejor y es una buena práctica abrir un nuevo editor para nuevos comandos. Acá le vamos a decir select. El select es un comando universal para leer. ¿Listo? El select me va a permitir leer información dentro de tablas. ¿Vale? Entonces le voy a decir select. Este select asterisco. Ya les explico qué significa cada una de esas cosas. Listo. Si le puse cierre tabla. Estudiantes, sí. Listo. Select asterisco from estudiantes. Select es seleccióneme o lea lo que hay allá. Asterisco es los campos, realmente la consulta como fue creada en su origen es, yo debería decirle acá los campos que quiero ver. Yo debería decirle seleccióneme ID estudiante, nombre, apellido, edad, ficha, lo que yo necesite. El asterisco en código es muy normalmente significa todos o el total de. Y cuando ustedes vean este select asterisco, significa tráigame todo, absolutamente todo. A veces, muy normalmente no le sirve todo porque es demasiada información. Las tablas a nivel comercial, las empresas son muy grandes. Entonces un select asterisco va a consumir demasiado, es una consulta muy pesada que va a retornar absolutamente todo. El from en inglés significa de. Entonces, tráigame todos los valores, todos los campos de la tabla estudiantes. Eso es lo que significa esa consulta. Por eso es el muy universalmente select asterisco from la consulta de lectura. Ese es el read, lea. ¿Qué me retorna él en este momento que me está diciendo? Pues que no hay nada, ¿ven? Dice no hay nada, null, 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 null. O sea, me trajo la tabla. Pero null significa que pues mi tabla está vacía. Efectivamente, pues no tiene registros y no tendría por qué tener registros porque la acabamos de crear. No tiene nada. Ahora vamos a agregarle registros a esa tabla. Vamos a decirle acá al editor que vamos a agregarle un registro. ¿Cuál es la sentencia para agregar registros? Se llama insert. ¿Listo? El insert me permite agregar información en esa tabla. Decirle inserte en, insert into, esto también es universal. Cuando vean insert into es guárdeme en. Y aquí pues intuitivamente diríamos que lo que sigue es el nombre de la tabla, ¿cierto? Entonces guárdame en esta tabla que se llama estudiantes los siguientes valores. Esto que les voy a mostrar es el comando por defecto, cómo debe hacerse. Si yo no escribo acá nada, no es que esté mal, pero es una buena práctica hacerlo. Acá se ven transmitir los campos de la tabla. Transmíteme, escríbeme acá ID estudiante. ID estudiante, coma, nombre, coma, apellido, coma, edad, coma, ficha. Estos, como pueden ver, son los nombres o los encabezados de la tabla. Es una buena práctica siempre escribir acá todos los campos de la tabla. En este caso, para el ejemplo, pues vamos a darle todos los valores. A veces uno necesita guardar todos los valores. A veces no sé el apellido, o a veces no conozco la edad, o a veces no sé la ficha. ¿Cuál es el único valor que sí o sí debe ir? ID estudiante. ¿Por qué? Porque yo le dije desde el principio que no podía estar vacío, que si voy a hacer un registro, mira acá se lo dijimos, si vamos a hacer un registro, ese valor no puede ir vacío. Todos los demás sí. ¿Por qué? Porque no se lo especifiqué. Si usted requiere que efectivamente todos estos funcionen igual, se dice, no, es que tengo que tener el nombre, si no, no me sirve. O tengo que saber la edad o la ficha, si no, no me sirve. En ese caso, pues lo que ustedes van a hacer es escribirle acá lo mismo, no nulo. No quiero que sea nulo, no puede estar vacío. ¿Vale? En este caso, pues, no hay lío, porque es un ejemplo. Ahora, ¿qué vamos a decirle acá? Que de estos campos, pues es lo que le voy a enviar. O sea, esta es la información que te voy a enviar. El primer valor que te voy a enviar es ID estudiante.
El segundo valor es el nombre, el apellido y demás. Vamos a decirle que aquí es los siguientes valores. ¿Cómo es valores en inglés? Values. ¿Cuáles values le vamos a enviar? Pues el ID del estudiante. El ID vamos a imaginarnos que es, no sé, la cédula. Es 10. Como el ID, el ID lo definimos como un tipo de dato de ¿cuál? Tipo de dato entero. Los tipos de datos enteros o numéricos normalmente se agregan así. No hay la necesidad que vayan entre comillas porque son números y ya el programa entiende pues que eso es un número y no hay lío. Cosa diferente pasa con los campos varchar o los campos cadena de texto o los campos de texto. Los varchar, el texto debe ir entre comillas para que él o el programa entiende que eso es texto. Si no se hace así es un error, ¿vale? Para que lo tengan presente. En el lenguaje tipo SQL, todos los registros que se hagan, que sean tipo texto, deben ir entre comillas. ¿Listo? El nombre vamos a usar Pepito. El apellido. ¿Cuál es el apellido de Pepito? Pérez. Listo, sí, señor Pepito Pérez, que es texto, entonces también lo pusimos entre comillas, coma. Dijimos que el siguiente es edad. Edad dijimos que era un número, entonces es un int. No hay necesidad de ponerlo entre comillas. Sin embargo, si ustedes lo ponen entre comillas, eh, sería un problema. ¿Por qué sería un problema si yo pusiera el 20 entre comillas? ¿Qué creen ustedes? Lo tomaría como una cadena de caracteres, ¿cierto, profe? Exacto, así es. Y el número de la ficha 3, 11, 2, 87, por inventarme algo. Si yo aquí digo que esto, por más de que yo lo estoy viendo como un número, hiciera esto y lo pusiera entre comillas, la base de datos va a tratar esto como texto, por el simple hecho de estar entre comillas. Entonces, para nosotros y para el programa es un diferencial. O sea, hace entender que o nos permite mirar qué es texto y qué es números, ¿vale? Esto para allí, para que se vea bien, vale. Ahí está nuestra sentencia. Entonces vamos a inserte en la tabla estudiantes que tiene estos campos, estos valores. Si ustedes lo miran, pues les digo, es una buena práctica porque yo ya sé que este ID estudiante es lo primero que está acá. El nombre es lo segundo que está acá, ¿sí? O sea, estos se lo pueden trabajar como si fueran posiciones. La primera posición, pues, es el ID, la segunda el nombre, la tercera el apellido, la edad, ¿sí? Están en el orden que les estoy diciendo acá, ¿cierto? Bien, para este primer ejemplo, la sentencia estaría completa. Ese es un insert. Ustedes pueden hacer los insert que deseen. Para este primer ejemplo, pues así estaría apenas. Vamos entonces a seleccionar lo que quiero que se ejecute y le pego acá al rayito. Si todo está perfecto, pues como ya sabemos, acá podemos mirar en los logs la salida del sistema. Y en la salida del sistema dice, mira, efectivamente está en verde, salió chulito y me dice que se afectó una fila. O sea que fue agregada de manera normal. Significa pues que si ahora le doy nuevamente el select asterisco from, o sea, muéstreme qué hay ahí, pues él me va a mostrar que está 1010 Pepito Pérez de 20 años de la ficha tal. Ya ahora sí hay información. ¿Por qué? Porque la registramos a través de esta sentencia. Aquí vamos a hacer algunas cosas que les van a servir a ustedes para que se metan en el cuento de las bases de datos. Muchos de nosotros vamos a terminar trabajando como DBAs, como expertos de bases de datos. Muchos de ustedes, o sea, háganse la idea que es en donde es una de las dos cosas en desarrollo que más lucrativo es. ¿Listo? Lucrativo quiere decir que nos van a pagar bien por ello. ¿Cuáles son esas dos cosas por las que pagan bien? Una, desarrollo. ¿Listo? Desarrolladores pues están muy bien ubicados en el mercado y la otra son las bases de datos. Gente que se dedica a esto. Bien, habiendo dicho eso, entonces, pues, ¿cuáles son los errores más comunes a los cuales ustedes se van a enfrentar? Uno, ya lo dijimos, el texto, la información debe ir guardada entre comillas, los números no necesitan comillas. Bien.
Ahora, yo necesito volver a guardar esto. Digo, ahora ya guardé a Pepito, ahora voy a guardar a otro, a María. Si yo vuelvo y ejecuto este comando, el sistema me va a generar error. Me va a decir, no se puede guardar ese registro por una sencilla razón. Como lo mencionábamos acá, toda tabla tiene un identificador único. Me dice, lo que yo defina como primary key es único. Los primary son únicos, significa que no puede estar repetido. Si yo vuelvo y ejecuto esto y le cambio acá el nombre a María y le cambio a María Díaz y le pongo otra edad y le pongo otra ficha, realmente no importa, no me lo va a dejar guardar porque le estoy diciendo el mismo identificador. Y el sistema me lo dice. Y eso es un error muy común. Siempre validen que en los errores o entre las cosas que hacen, si ya registré, por decirlo así, si ya registré esta cédula, pues ya el sistema no me va a registrar la misma cédula porque se supone que es único. Ahora, si yo cambio aquí el 20, bueno, 11, 15 para que sea más diferente, y vuelvo y le doy guardar, ¿me va a dejar guardarlo? Sí, porque realmente por nombre sabemos que pueden haber personas que se llamen igual, incluso que tengan hasta el mismo apellido, que tengan la misma edad, que estén en la misma ficha, todo eso es irrelevante desde que la cédula o el identificador sea diferente, ¿sí? Esto es para que lo tengan presente. El que yo definí como primary tiene que ser siempre distinto. Y ahí como pudieron ver, pues ya me lo dejo insertar y aquí la idea es que ustedes hagan el ejercicio, registren varios. Si va a poner, no sé, María, el eterno María. Sí, aquí 25 años y que está en la misma ficha. Y le voy a dar insertar. ¿Me va a dejar guardarlo? Sí, sin novedad, porque pues principalmente este valor es diferente y ya pues todo lo demás pues él va a dejar guardarlo desde que este sea diferente. Si le damos consultar, este es el famosísimo read, select asterisco from, es un read, léame lo que está en la tabla, léame todo lo que está en la tabla y muéstremelo, pues acá está dos Pepitos Pérez porque pues tienen cédula diferente, puede llamarse igual pero tiene cédula diferente y María. Bien, preguntas hasta acá. Juan Manuel, sí señor, no te había visto, cuéntame. Hola, profe, buenas noches. Muy buenas noches. Tengo una pregunta. Digamos que generalmente en las bases, pues yo, digamos, he trabajado un poco digamos, en mi trabajo y lo que yo he evidenciado es que, por ejemplo, el ID nunca es el documento, sino como un Ajá, número que se le asigna, pues, como algo particular. Entonces es viable que tengamos un ID, pues, obviamente, que sea incremental, ¿sí? Pues que no se repita, pero que sea incremental. El documento sería una llave forene. listo, entonces te voy a explicar. Lo que pasa es que a nivel base de datos, las personas suelen escribir la cédula de maneras diferentes. Los programadores han resuelto el dilema colocando en pantalla, por favor, digite su cédula sin comas ni puntos. Por favor, digite su cédula sin separadores o sin espacios. Antes, pues eso era un problema porque, como te digo, cada persona tenía una percepción diferente de cómo se escribía la cédula y los programadores dijeron, pues ya, que escriba un letrero ahí que diga que, que la escriba bien. Aún y con eso la gente empezó a cometer errores, ¿vale? Y no garantizaba que estuvieras escribiendo tu número de cédula bien. Entonces, para quitarse eso, los DBAs, los ingenieros que desarrollan bases de datos, dijeron pues que la cédula sea un campo, también que no se repita, pero el más relevante para nosotros va a ser un identificador único nuestro, interno, que muy normalmente es un campo incremental, como lo mencionó el compañero, que es un incremental, es un consecutivo. Cuando ustedes escuchen la palabra incremental, es un consecutivo, 1, 2, 3, 4, y cada vez que yo agrego un registro, pues él em, aumenta en 1, es incremental. Son muy usados para contar la cantidad de datos que yo tengo, porque pues ustedes lo miran acá, pues visualmente ya vi que son 3, pero cuando son miles de millones de registros, pues yo necesito saber en qué registro estoy parado y los incrementales sirven para eso. Tampoco es una buena práctica usar los autoincrementales como ID.
Que algunas empresas lo hacen, sí, normal, porque pues esto va aumentando en uno, en uno, en uno, en uno, y pues cada uno va a ser diferente, suele pasar, pero lo más común es que mm, el ID es una convención ya interna de la empresa. La empresa dice, no, pues, para nosotros los IDs van a ser la cédula más 3 números aleatorios o cosas por ese estilo, ¿vale? Es más común también encontrarse con esas cosas, que los IDs sea simplemente un número aleatorio y que es diferente para todos. O que tenga un sentido único pues dentro de la empresa, un código de producto, cosas por el estilo. No necesariamente atado a la cédula, como dice el compañero, pero pues para el ejemplo, uno suele mencionar la cédula haciendo hincapié en que cada uno de nosotros tiene un número único de identificación, como el DNI, la cédula, y pues es un símil, ¿vale? No es porque sea tan aplicado a la práctica. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, profe. Listo, sí, señor. Bien, este insert pues tiene algunas modificaciones. Si yo quiero insertar solamente, no me sé la edad y no me sé la ficha, yo se lo puedo decir. ¿Desde dónde? Desde acá. Entonces, lo normal es que esto sirve para que yo me guíe de todos los campos de la tabla, pero también me sirven para saber qué información le estoy enviando a mi tabla. Yo puedo enviar partes nada más de la tabla, puedo decirle que solamente me sé el ID y me sé el nombre y el apellido, no más. Si yo ejecuto este comando de esta manera, pues el editor entiende que lo que se va a hacer es, salió error porque no le cambié el 18, perdón. Después él me dice, ese 18 ya existe, ese 18 ya existe, entonces pues no te voy a dejar. Pero si yo ya hago acá nuevamente la ejecución, pues van a ver que, mira, me dejó guardar María Daza, pero estos valores no importan, los dejo vacíos porque no se los envíe. Desde acá se lo especifiqué. Solamente van los que te envío. El ID que es obligatorio, el nombre y el apellido. Acá ustedes pueden hacer pruebas, poner que solamente le guarde la edad o que solamente le guarde la ficha, bueno, lo que ustedes decían. Este es obligatorio, siempre va a ir. ¿Qué pasa? Ahora pregunta, ¿qué pasa si yo mando esto vacío? ¿Me permitirá hacer esa ejecución? Y la respuesta es sí. Cuando yo lo mando vacío, el editor entiende que hay aquí en valores, yo voy a enviarle todos los valores. O sea, si esto va así, el hueco que me permite pues ahorrar tiempo, si va con nada, aquí para allá tengo que ponerle todos los valores. O sea, no puedo ponerle 3. En este caso, esta condición me obliga a que vayan todos los 5 valores en el orden que son. ¿Vale? Entonces, para que ustedes, pues, les puede servir, en algún momento les puede servir. Esto es una muy buena práctica, como les digo, porque visualmente ya sé que va ahí, pero si yo lo mando así el huequito, aquí es obligatorio, tienen que ir todos, ¿vale? Pero lo va a aceptar. Listo, muchachos. Este es entonces de lo que hablábamos del CRUD. Entonces, aquí ya tenemos el create, el read y el update. Update es insertar. Insertar es una de las modificaciones. Update es actualizar. Y cuando ustedes insertan información dentro de una tabla, ese es el mismo actualizar información. Otra manera de actualizar información, pues es modificar. Digamos, aquí ya resulta que Pepito, pues, se me fue mal la información y este segundo Pepito Pérez con la cédula diferente no era. Necesito cambiar un registro de acá. Esa sentencia se conoce como un update. Update en español es actualizar, ¿vale? Este actualizar, pues, me permite modificar información dentro de una fila. La sentencia es actualíceme la tabla estudiantes. Hay que decirle a quién. Le vamos a hacer el update. Actualíceme a estudiantes.
el campo set es en donde vamos a modificar edad. Entonces, ¿qué edad es? No era, bueno, edad no, queremos cambiar el nombre. El nombre, que no es Pepito, sino era Juan. Decirle que era Juan. Y aquí hay algo que ustedes encontrarán común para las últimas dos sentencias, el where. Where en inglés es dónde. ¿Listo? ¿Dónde? El dónde es una referencia, porque él necesita saber a quién le va a cambiar el nombre. Normalmente en el where va el identificador único, porque ¿qué me permite a mí eso? Pues que voy a cambiar la fila que quiero, ¿ya? Y pues es muy común que uno diga en donde el ID estudiante es igual a 1015. ¿Vale? Esta es una estructura muy normal, muy común, y si ustedes lo piensan, pues también es un poco intuitiva porque me está diciendo, si esto fuera en inglés uno lo vería muy fácil, ya pues es costumbre, ya estas palabras son básicas y uno se las va aprendiendo. Entonces, actualíceme en estudiante, o sea, en la tabla, el valor, o sea, de esta configuración, el nombre, cámbialo a Juan, donde el identificador es 1015. Esto va a funcionar, ¿vale? Usted lo ejecuta, ya me dice si se puso chulito verde, normal. Lo encontró, efectivamente encontró esto y lo cambió. Vamos a ver si es cierto. Corramos el select nuevamente. Y efectivamente, mira, donde había 1015 cambió el nombre que era Pepito, ahora le puso Juan. Creo que estoy que seguro que uno podría poner esto un poco más grande, que ustedes lo puedan ver. Pero bueno, sí, mira, acá está. Aumentar el tipo de letra, pero bueno, ya después lo modificaremos. Acá ya está, ¿no? Se lo cambió a Juan. Esta es una buena práctica para cuando ustedes vayan a hacer un update. Siempre miren que sea por el primary key. ¿Por qué? Porque si yo le digo, por ejemplo, acá, cámbiale el nombre a Juan, donde el apellido es Pérez. No, ni siquiera. Ese es el otro, donde el apellido es Daza. ¿Qué hace la sentencia? Pues en todo lado donde encuentra Daza, cambia el nombre a Juan. Vamos a ver. Acá me dijo que algo muy mal en el campo. Cambiar el nombre a estudiantes, donde el apellido. ¿Qué estoy diciendo? El error es. Vea pues. Bueno, en mis días y en días anteriores en pasadas generaciones, esta sentencia efectivamente funcionaba y él en todo lado donde encontraba el apellido Daza, pues realizaba el cambio a nombre. Pues eso era un problema gravísimo para nosotros los ingenieros porque pues una sentencia mal ejecutada podía alterar miles de millones de registros al mismo tiempo. ¿Qué me está diciendo esta nueva versión de MySQL? Me está diciendo que en esta versión que tenemos instalada, que está utilizado algo que se llama modo eh, de seguridad, dice, se está utilizando un modo de seguridad de actualización en donde por seguridad la única manera en la que yo le dejo hacer un cambio en el registro es si usted está haciendo referencia en el where a un primary key. Significa que pues ustedes, gracias a las nuevas evoluciones de la tecnología, no pasarán por las cosas que pasábamos nosotros, y es que aquí en el where solamente les deja ubicar un primary key. Diciendo, no, ojo, porque lo que se está usando ahí no es un primary, significa que puede cambiarse muchos registros a la vez y eso es un problema.
pues esto pues funcionaba y todavía funciona, ¿no? Esto que él me está diciendo es aplicado a esta versión de MySQL que descargué, pero si usted ejecuta esto en un Oracle, en un MariaDB, que no tiene ese modo de seguridad instalado corriendo, o en el mismo WordBench en versiones anteriores, funcionaría y me cambiaría todos los registros a la vez, ¿vale? De la misma manera, entonces, funciona un delete. Delete en inglés es eliminar, ¿no? El delete, pues uno le dice elimíneme. ¿De dónde? Delete from estudiantes. Elimíneme de la tabla estudiantes. Todos los registros donde el ID es ID estudiante borremos el último, 1028. ¿Listo? ¿Qué le estoy diciendo acá? Acá le estamos diciendo que de la tabla estudiantes, cuando encuentre el registro 1028, pues lo elimine. Aquí pues pasa exactamente igual bueno, primero les muestro que efectivamente pues se borró ese registro, ya lo eliminó. Y aquí pasa exactamente igual que lo que les mencionaba. Si usted aquí pone que borre todos los de apellido Daza, pues se los borraría, o todos los de apellido Pérez, o dependiendo de lo que usted ponga acá, pues puede borrar miles de millones de registros a la vez. Aquí pues ya no me voy a desgastar haciéndoles la prueba porque ya sé que esto está en modo seguridad y que si yo aquí pongo un campo que no sea primary key, pues él no me va a dejar por seguridad, lo cual pues está muy bien, ¿no? Muy bien que las bases de datos tengan esas configuraciones, pero no todas lo tienen. No se confíen de que acá les puede saltar un error en la realidad. ¿Listo? Eso es, pues, básicamente el CRUD, crear, leer, eliminar y borrar en bases de datos para que lo tengan presente. Esos son comandos básicos. Hay mucho más, o sea, el campo de las bases de datos es aún más gigantesco, pero para esta primera etapa con eso está bien, el CRUD. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas, dudas, Profe, inquietudes? Sí, una señor. inquietud que tengo para pues, la entrega. ¿Qué tan complejo o qué tantas tablas debe tener nuestra base de datos para esta evidencia? Listo, muchachos, que es una buena pregunta. Realmente el nivel de complejidad de la base de datos, pues, no te es relevante con el conocimiento. O sea, tú tienes que aprender que hay un select from, que hay un insert, que hay un update, que hay un delete y hay un create table. O sea, esas son las cosas que necesito yo validar. Realmente tenemos poco tiempo, ¿no? Porque tenemos un mes para hacer todas estas evidencias. Entonces, lo que voy a pedir yo en las evidencias es que sea al punto. ¿Sí? Es un trabajo de 1000 hojas, un trabajo de 10 hojas va a tener la misma calificación porque yo voy a validar es mm, calidad, no tanto cantidad. ¿Listo? Para que lo tengan presente para esta y para todas las entregas. Al punto. O sea, aquí hay 3 registros en donde se puede validar que creé una base de datos, que hice una consulta, que hice una actualización y que hice una eliminación. Y acá se ve todo, mira, acá creé un registro que lo puedo ver, creé un registro que era 1028, hice una actualización que la puedo ver acá y hice un delete y puedo evidenciar que se hizo el delete, claro. ¿Por qué? Alguien diría, no, pues cómo voy a mirar que se miró, que se eliminó si ya se eliminó. Pues porque acá se ve que se creó, mira. Acá existía un 1028 y acá dice que elimine ese 1028, pues acá se evidencia. Igual en su informe, usted coloca 2 pantallazos, el antes y el después y ya. Pero sí Ah, ok, básico profe, al no. punto. Es que lo estaba enfocando más a mi proyecto, entonces tal vez por eso era que lo Ah, estaba. es Sí, buena profe, idea. que. O sea, tú puedes, lo que pasa es que tú para la base de datos que necesita tu proyecto, pues va a tener un nivel de complejidad mayor, obviamente, pero para el principio, pues usted crea aquí una base de datos con el nombre que a usted le interesa, y crea una tabla, una sola, con pequeñas cosas que a usted le importen, y más adelante pues le va metiendo más cosas. Pero para esta evidencia, al punto. ¿Listo? Ok, listo, profe, gracias. Bien, muchachos, ¿alguna otra pregunta? ¿Duda, inquietud?
bien ahí por la pregunta para que todos los demás también se dediquen a hacer algo muy puntualito para que el tiempo nos dé. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta tenemos? Profe, yo tengo una pregunta, qué pena. Sí, señor, cuénteme. En cuanto al ingreso de los datos, ¿hay otra forma de uno poder ingresar, digamos, aquí dice como insertar into, ¿cierto? Estudiantes, Ujú, y hay así algo es. que sea como clave o valor, o aquí no funciona eso? O sea, donde yo diga, Clave, por valor. ejemplo, nombre, 2 puntos, María, coma, eh, y así sucesivamente. O siempre tiene que ser primero estudiantes, indicar las columnas y luego los valores. Ya te entendí la pregunta. O sea, tú me estás preguntando sobre esta estructura que está acá, Sí, que pues mencionábamos los campos y luego acá los valores. Hay algunos lenguajes transaccionales, SQL, hay algunos lenguajes que uno le pone acá así, ¿sí? Y de una vez el valor. De frente, ¿vale? Sí, eso lo permiten algunos lenguajes de programación, pero pues si lo quieres manejar así, pues no hay lío. Yo te explico lo básico y cómo lo manejan muchas todavía compañías que no se van tan avanzados, pero sí hay maneras de hacerlo aún más simple todavía. Más simple y más no, sino al que lo punto. decía porque, digamos, digamos, cuando nosotros hicimos esta evidencia, pues yo soy de la otra ficha, ¿sí? Ujú, Cuando nosotros hicimos esta evidencia, lo hicimos con MongoDB, ¿sí? Y ujú. ahí sí era como clave valor. Entonces era como más fácil meter los datos de una sola, porque uno copiaba en línea y cambiaba los datos. Pero pues te doy una duda, yo también este de MySQL lo he visto, es así, también como la Sí, tabla y los normalmente, valores separados. si nos vamos al Python o Oracle, también tiene unas cosas que ya permiten ir aún más automatizado y más simple, pero es que esto es universal, o sea, esto hay que saberlo. Hay que saberlo porque si nosotros mandamos una hoja de vida a una empresa, o sea, si tiene una moneda al aire, es más fácil que caiga en una empresa que hace esto a una empresa que específicamente tenga ya MariaDB y cosas más avanzadas. Porque pues acá en Colombia las cosas con las que ustedes van a encontrar en el campo empresarial es que muchos están aún muy en lo básico. En ingeniería hay un dicho que reza y dice y que ustedes aplicarán también, y es que si funciona, si algo funciona, ¿qué hacemos? Dejarlo quieto. Dejarlo quieto. Eso decimos en ingeniería. O sea, yo ya llevo algún tiempito haciendo la ingeniería y lo he escuchado y lo he aprendido a las malas. Si funciona, déjelo quieto. Entonces, si usted le dice a una empresa que esta consulta se puede simplificar utilizando MariaDB porque se va mucho más rápido y le va a generar menos tiempo de procesamiento, le va a optimizar todo su proceso, se dice, mejor dicho, usted puede decir a ese empresario que MariaDB es una maravilla porque es más rápido. A él le va a dar mucho miedo cambiarse, porque esto que tiene funcionando desde hace 20 años le funciona y siempre le ha funcionado. Ese temor al cambio es bien interesante en nuestro país porque la gente no quiere moverse. Sigue pensando, si funciona, dejémoslo quieto y eso no es a gratis, es porque nos ha pasado mucho. Hacer actualizaciones de cosas es un reto, hay que saber muchísimo porque estos sistemas son complejos, ¿no? Y hay equivalencias que a veces no están creadas. Muchas veces en las empresas también ustedes encontrarán lo que nosotros llamamos en ingeniería injertos o mezclas, porque resulta que usted pudo migrar esto a MariaDB, pero las cadenas de conexión no. Y usted qué cara le dice al cliente, no funcionó. Lo que se hace es solucionar, siempre tiene que solucionar. Y los ingenieros resuelven así. Dicen, bueno, migremos lo que se pudo y lo que no se pudo toca dejarlo y van a encontrar ustedes mezclas de cosas. Porque pues no todas las tecnologías tienen su equivalente en la práctica, ¿vale? Pero sí, efectivamente, por eso es la razón de que se van a encontrar eso, porque tratan usted de actualizar, de migrar y ya no tiene el componente que es exactamente el mismo. O ya no funciona. Entonces, si funciona, a veces toca dejarlo quieto, lamentablemente es así. Sin embargo, nunca pierdan la gana de actualizar y mejorar las cosas porque van a poder, ustedes van a ser los mejores en su campo. Y si se puede actualizar, se puede hacer las cosas mejores. Bien, entonces ya tenemos nuestra base de datos corriendo.
Ya pudimos hacer el CRUD. Ahora nos vamos a lo que nos interesa y es conectar una aplicación con esa base de datos. ¿Listo? Para hacer eso, tenemos que ir a nuestro MySQL. Y en el MySQL vamos a buscar los drivers. Entonces aquí pues ya ustedes instalaron eso, ya instalaron el Workbench, ya instalaron el Workbench, ya instalaron el lenguaje. Acá ahora vamos a buscar los drivers. ¿Dónde está? MySQL Connector. ¿Listo? Los conectores hay pues de varios tipos. Cuando ustedes colocan aquí conectores. Básicamente lo que este señor es un driver. ¿Qué es un driver, muchachos? Es una palabra muy común también en nuestro ejercicio ya de la tecnología, que es un driver. Es un controlador, ¿no? Es Driver, un controlador, un manejador. eh, Básicamente es un como el que intermediario. conecta, sí, entre el sistema operativo y el programa. Creo que es lo que funciona así. Digamos que sí. También los sistemas operativos tienen drivers, pero no significa que todo driver va a ir a hablar con el sistema operativo. ¿Listo? Un driver es un intermediario entre dos aplicaciones de diferente proveedor. Eso hace un driver. Conecta em, al programa A con el programa B. Es un intermediario. Muchos de los proveedores de software tienen drivers porque pues lo que ellos quieren es ser amigos entre ellos. O sea, si yo MySQL quiero ser una base de datos poderosa, tengo que ser capaz de hablarme con los lenguajes de programación poderosos. Y él creó esto. Entonces acá por eso van a ver que existe uno para manejar .NET, existe uno para manejar las derivaciones de CS, C Sharp, existe uno para hablarse con Python, existe uno para hablarse con Node.js. Y el que nos interesa a nosotros es el que se habla con Java. Acá hay otro que se habla con ya no me acuerdo de qué es. Pero básicamente por eso hay diferentes tipos de drivers que le permiten a MySQL hablarse con diferentes lenguajes de programación. Para el ejemplo que nosotros vamos a utilizar, vamos a descargar el JDBC. Todo lo que, por esto lo que empiece por J ya uno lo asocia. Todo lo que empieza por J es Java. Entonces es el que voy a descargar, el JDBC. Acá me dice que qué sistema operativo, pues nosotros estamos trabajando, o yo estoy trabajando con Windows. ¿Dónde está el Windows? Está Windows. Eso. Platform independiente, no. Acá debería aparecer Windows y ya. A ver si me ubiqué donde no era. Necesito el JDBC. Solo lo está permitiendo para todo esto es Linux. Ubuntu, Debian, SUSE, Red Hat, Fedora, todos son Linux. Nosotros no necesitamos ninguno de esos, necesitamos Windows. Qué curioso. Que solo esté para esas distribuciones. No es la razón de por qué no estás en... Profe, ¿tendrá algo que ver con la versión? De pronto una versión anterior. Mm, ok. Acá. Sale independiente. Dependiente. Básicamente, él pues ubica diferentes tipos de código fuente dependiendo del sistema operativo y sus aplicaciones. MySQL pues como es libre,
pues también está muy pensado para sistemas operativos libres. Pero pues él me describe que lo puedo descargar como plataforma independiente. El .tar también es un formato de compresión de Linux y de esas distribuciones. Y zip, pues nosotros lo conocemos, ¿no? El .zip pues es un formato de compresión estándar para común en sistemas operativos de tipo Windows. Vamos a descargar el .zip. Lo que a nosotros nos interesa de acá es un archivo .jar. Ese .jar es, como empieza por J, pues es de Java y eso es lo que nos interesa en este momento. Entonces vamos a descargar este. Platform Independent en .zip, le vamos a descargar. Aquí siempre hace lo mismo, ¿no? Que se logueen, pues ellos quieren que uno utilice sus servicios, que crea una cuenta, que se suscriba, que pague, etc. Decimos, no, gracias, solo quiero empezar mi descarga. Eso es lo que dice acá en inglés. No thanks, solo quiero empezar mi descarga. Entonces le dan clic ahí y él pues efectivamente me va a descargar ese .zip y adentro de ese .zip está el driver, el .jar que yo necesito. Entonces para que ustedes por favor vayan haciendo eso. Nuevamente se los muestro acá. Buscan los conectores, el JDBC, porque JDBC, porque es de Java, plataforma independiente. Y listo, cuando le dan ahí plataforma independiente, él se va para... Les muestra las dos opciones. Por plataforma independiente, les muestra las dos opciones, el .tar, que es un específico, o sea, cuando lo vean, simplemente ustedes lo ven. El tar es una forma de compresión de sistemas, distribuciones de Linux y el zip. Y descargan el zip y listo, ¿vale? Una vez hecho eso, vamos a nuestro NetBeans. NetBeans, lo mencioné en la sesión anterior, es lo mismo, un entorno de desarrollo que me permite hacer código en Java, ¿vale? Entonces, arránquenlo, yo descargué la última versión disponible, creo que ya van en el 13. Perdón, en el 29. Espero que ustedes lo hayan descargado también. ¿Ya lo descargaron su NetBeans? Si no, pues los espero un momentico. Básicamente eso no se demora nada. Van a la página de... Está acá. Acá escriben NetBeans. En el NetBeans dice descargas. Esto también es libre. Descargas, esta es la versión que estamos, el NetBeans Apache 29. Ese que yo acabo de descargar dice que se actualizó en febrero del 26. Le dan descargar y luego next, install. Y ahí ya no es más. Ese no tiene nada de misterio. Es un editor, un entorno de desarrollo que me permite utilizar principalmente distribuciones de Java. Dígame, Juan. Profe, yo tengo una pregunta con esto. Es que, digamos que cuando nosotros también nos explicaron, también nos dieron la opción de Java, ¿cierto? Pero el profesor también nos dio, pues, como que lo podemos hacer en otro lado. Entonces Así nosotros, es. pues, digamos, inicialmente lo habíamos hecho por SAMP, ¿cierto? Y estábamos haciendo, pues, para la base de datos, estábamos usando PHP Igual lo podemos seguir manejando por allá, ¿sí? Sí, claro, no lío. O sea, yo Listo. lo que hago es, Entonces, aquí lo importante de estas sesiones, más que las herramientas, es el concepto. ¿Listo? El concepto de aquí es cómo conecto yo Java con una base de datos. Por eso la evidencia dice utilice un JDBC. J es Java, DBC es Database y el C es de Connector. Entonces eso lo que dice es, son una sigla que representa Java Database Connector. Conector de bases de datos diseñado para Java. Entonces, si usted va a utilizar el entorno de desarrollo, aquí pues para mi ejemplo es Java, pero usted puede utilizar el que más le guste desde que el intermediario entre los dos sea un JDBC. Y para los demás que están conmigo hoy o que van a ver el video y que deciden o que son más duchos utilizando XAMPP, son más duchos utilizando Visual Studio Code, pues no hay lío. Esto es un ejemplo, no quiere decir que yo tenga que utilizar obligatoriamente NetBeans y
tenga que utilizar obligatoriamente el workbench, porque usted puede escribir cmd, y acá yo puedo escribir en MySQL, y él arranca el MySQL. Dice así, el MySQL también es un editor que se puede lanzar directamente desde comandos, y los que han trabajado con Linux y con las diferentes distribuciones, pues allá no hay una interfaz gráfica como en Windows, que está la ventanita y que eso ya son solo comandos. Y usted dice, no, yo prefiero así porque me rinde más. Entonces, claro, ejecute sus comandos directamente desde el editor de texto. Yo no tengo lío, porque si los comandos funcionan desde el editor de texto, significa que la base de datos está corriendo. Y todos los comandos que hicimos acá se pueden lanzar por consola. Básicamente eso es una consola, solo que los ingenieros la crearon porque es un poco más intuitiva y fácil de usar, más amigable con el usuario que el terminal. Pero pues si les soy sincero, pues yo cuando estuve trabajando en diferentes compañías, yo era más fan de la terminal porque sentía que me rendía más, que ya sabía lo que iba y los comandos que se ejecutaban y sale. Entonces, si ustedes quieren hacerlo así, pues en las evidencias me montan eso. Yo ejecuté todo por terminal y me rindió mucho más y nada de esto me confunde y bueno, ahí les dejo esa opción, no pasa nada. Listo, para los que quieren trabajar acá o hacer el ejemplo, porque si de pronto dice, voy a aprender también cómo se hace con NetBeans, simplemente le vamos a crear nuevo proyecto, le ponemos un nombre, yo lo voy a poner acá, ejemplo, JDBC. Realmente el nombre ustedes le pueden poner lo que quieran. Lo que sí es que él va aquí lo vamos a poner en Java Ant. Perdón. Primero seleccionamos el tipo de proyecto, es Java Ant. Java Ant, y aquí buscamos en Java Ant el Java Application. ¿Listo? Java Ant, Java Application y continuar. Y ahora sí le ponemos el nombre. JDBC. Ejemplo. Esto pues que ustedes sepan qué están haciendo, ¿no? Porque a veces si uno lo deja con Java Class 1, Java Class 2, Java Class 3, pues ya después para saber qué es eso es un complique. Pues siempre es una buena práctica cambiarle el nombre, no el por defecto, para saber qué se está haciendo. Esta ubicación ustedes la pueden cambiar. Definir dónde lo quieren. Él pues por defecto va y lo ubica en la carpeta que se estructuró en la instalación, pero no es camisa de 11 varas. Ustedes pueden poner su proyecto donde donde sepan que está, porque tienen que al final cargar el comprimido de su proyecto. Entonces, por defecto está ahí. Ubíquenlo donde quieran. Finalizar y sale. ¿Vale? Bien, para los que no hayan visto Java y NetBeans, pues él por defecto crea el proyecto, este es el proyecto y crea pues diferentes carpetas en donde están ubicadas los packages, que son el almacén de clases y las librerías. ¿Listo? Esta es la librería por defecto, el JDK25, que es el último que está liberado por Java. Esto es Java Develop Kit JDK. Es importante que sepan dónde está porque a nivel real, a nivel de mercado, cambiar el JDK implica que una aplicación funcione o no funcione. Y a veces a veces usted se tira toda una implementación perfecta de meses y resulta que el cliente no tiene el mismo JDK, tiene un JDK, no sé, 19. Y usted su aplicación no le corre, no le corre, no le corre. Compare siempre que el JDK que está utilizando o para el que usted pensó su proyecto sea el mismo que tiene el cliente. O dígale al cliente para que esto funcione, tiene que sí o sí tener un JDK tal. Bien. Para este punto, pues lo que vamos a hacer es importar o traernos para acá, dentro de las librerías, pues el que acabamos de descargar. ¿Cuál descargamos? Este señor. Este zip
Lo descargamos, entonces vamos a darle extraer acá o con el WinRAR, extraer ficheros, extraer aquí para que sea más rápido. Y él pues extrae absolutamente toda la información de esa carpeta con el mismo nombre, ¿no? Vamos a buscar dónde la puso. Bueno, ya está por ahí. Aquí en las librerías pues vamos a decirle clic derecho, añadir librería. Y acá vamos a buscar, bueno, añadir desde el jar folder. Listo, yo lo tengo en descargas. Y en descargas tengo, acá está, MySQL Connector. Y aquí está pues porque quedó mal importado esta vaina, se trajo toda la carpeta. Nuevamente, librerías, extraer un archivo que está dentro de este señor. Acá está. El MySQL Connector, bueno, el último el que me descargó la aplicación, el .jar. ¿Listo? Y le vamos a decir ahora sí, abrir. ¿Cómo sé que está bien? Porque acá dice, mira, que esta es una formita ahí de base de datos y me dice que ese es el conector, el famosísimo driver que nos interesa para esta aplicación. Porque cuando él lanza la cadena de conexión, se va con unas condiciones especiales y este señor, como lo decíamos, un driver es básicamente un intermediario. El intermediario que le permite a el Java ir a hablarse con las bases de datos de MySQL. ¿Listo? Ahí por favor hagan esa tarea y me avisan cuando ya tengan importado el driver. Cuando ya esté ahí en las librerías. ¿Listo? Si pudieron hacerle importar el package. Importar la librería, perdón. Hola, hola. Ya, perdón, es No, que no profe, los yo, escuchaba. yo todavía estoy instalando el NetBeans, no puedo. Ah, ok. ¿Y si los demás cómo van? Compañeros, estoy hablando de NetBeans. Los demás, pues igual, como les decía, pues NetBeans se demora pronto un poquito descargándolo. Porque es siguiente, y no hay lío. Si algo, pues revisan también acá el material. Bueno, entonces nuestro NetBeans, cuando creamos
cuando creamos una aplicación, él por defecto nos genera esta clase principal, el main, el método main, en donde pues se ejecuta la tarea principal o el que corre el proyecto. Lo normal es que los proyectos tienen diferentes capas, diferentes clases, y en el main lo único que nosotros debemos hacer por buena práctica de programación es que en el main solo debe estar el iniciador del, del programa. Pues, de pronto ya lo han visto, si no, pues para que se van acostumbrando, en el main, en el método principal, uno no suele colocar código complejo, lo que llamaríamos el backend. Entonces, como vamos a hacer un pequeño backend para este ejercicio, lo que hacemos es incluir una nueva clase. Entonces nos paramos aquí en el, en el package, damos clic derecho, le decimos new Java class. ¿Listo? Porque vamos a crear una nueva clase que es donde vamos a poner el código. ¿Vale? A esta clase le vamos a poner DB connection. ¿Listo? DB connection y listo. Hicimos, pues aquí solamente nos pide el nombre, le damos finalizar. Y como pueden ver, pues aquí ya quedaron nuestras dos clases. Siempre el método principal, el método main, tiene como un diferenciador, como un botoncito de play, un botoncito verde. Se va a ver, mira, ahí se contiene la clase principal y este pues es nuestra clase secundaria. ¿Qué le vamos a agregar acá? Pues lo primero que le debemos decir a nuestra nueva clase es que debe traer o debe utilizar el conector. Entonces vamos a decir importar son palabras reservadas de Java, decirle que importe nuestra librería Java, la relacionada con SQL. ¿Listo? Aquí le decimos asterisk. Aquí después es importante que aprendan ustedes algunas cositas y es qué significa el punto en Java y en general en todos los lenguajes de programación. ¿Alguien sabe? ¿Qué significa el punto en este lenguaje de programación? ¿Qué creen ustedes? Que es como acceder. Ser casi listo. Resulta que Java, como los lenguajes de programación de alto nivel, es un lenguaje de programación orientada a objetos. ¿Listo? El paradigma de la programación orientada a objetos, lo que trascendió fue a invocar como funciones dentro de funciones que ya vienen preestablecidas en el sistema o que yo puedo crear y también invocar, ¿sí? Porque pues hay muchas que ya están creadas, pero yo puedo crear mis propias funciones. El punto sirve para invocar, jalar, llamar, activar las subfunciones dentro de otras. Por ejemplo, si ustedes imagínense que una función principal o un objeto grande, el objeto grande es un carro, por ejemplo. ¿Listo? El objeto macro, el más grande de todos, es carro, por eso ya empieza con la clase más grande de todas, que es Java. Y dentro de carro existen subfunciones. Por ejemplo, entonces yo digo punto es voy a invocar algo dentro de él. El punto lo que va a hacer es llamar una función interna. Dentro de un carro, no sé, hay un motor, ¿vale? Porque ya es más pequeño, ¿eh? Pero dentro del motor hay más cosas. Entonces, punto. Y dentro del motor, pues vamos a encontrar que dentro del motor de un carro, no sé, un pistón. Pronto, si de los presentes de pronto a algunos les gustan los carros o las motos, pues funciona igual, ¿no? Carro, motor, pistón, y ahí para allá pues ya se invoca la función como tal.
para allá. Pues esto puede ser aún más detallado el ejercicio, ¿vale? Entonces el punto es para invocar una función dentro de una clase más grande, porque estos son paradigmas de programación orientada a objetos y funcionan en todos los lenguajes de programación. Entonces cuando ustedes vean por allá punto, es porque se está invocando una función. Y como lo mencionábamos en el transac, en el SQL, ¿qué significa asterisco? Todo. Bueno, no sé Es específicamente universal. en Java, pero exacto. Todos, por ejemplo. Exactamente. Es que esto, Exacto. y les sirve a ustedes, a mí por eso me gusta explicarlo como dan, porque cuando ustedes lo vean, que es lo relevante, que ustedes lo vean y no se asuste. Usted vea java.sql.asterisco, usted hace. Entonces ya la próxima vez que usted vea algo de ese estilo, vea puntos por ahí. Ah, esta es una función que está llamando cosas dentro de otra función más pequeña. Y el asterisco significa todos. Ahí para allá, todo ahí para allá. O sea, vamos a llamar todo la, la librería de SQL. Acá si ustedes quieren ver, y estos lenguajes de programación actuales ayudan, si yo pongo el punto, me dice, mira, tengo estas. Tengo Applet, tengo Lang, tengo la librería de matemáticas, la .NET, la de seguridad, texto, la de utilidad, varias. En este caso, pues, varias. En este caso, pues, la de SQL, ¿no? SQL, punto, asterisco. Listo. Pues ya saben qué es lo que significa esa vaina. Me reviso que me escribieron por acá. Y continuamos. Delete asterisco, delete, borrar todo, no, esa es de las pocas que no te lo entendería. Borrar todo en SQL no funcionaría, pero en Linux No, sí. no, no, cuando se utilizaba antes de Windows DOS, era para borrar todo lo que había en una carpeta. Ah, sí, entonces, bueno, y eso también es una de las cosas que funcionaría en Linux, es bórreme de todos los directorios, todo ahí para adentro, porque el Sí, punto es, entonces, podía de ser todos los carpetas, podía directorios, ser todo ahí para archivos. adentro. Eso es más o menos lo que nos quiere explicar el compañero ahí. Listo. Ahora aquí vamos a utilizar unas variables que nos permitan establecer la conexión. Yo pues por tiempo se las voy a agregar acá. Estas variables que nos van a permitir establecer la conexión con la base de datos. Dentro de todo lo que yo ponga dentro de las llaves, pues va a ser mi código, mi backend. Y pues vamos a definir estas variables. La palabra reservada static, lo que significa es que estas variables solamente tienen sentido o existen dentro de esta clase. Muy seguramente, pues ustedes más adelante veamos herencia, polimorfismo, eh, bueno, o si ya lo vieron, pues no va a ser algo nuevo para ustedes. El static es que estas variables tienen sentido acá. String, pues ya sabemos que es un tipo de dato y el nombre es este. El JDBC, ya sabemos que hace un JDBC, es Java Database Connection, se va a conectar a mi MySQL. ¿Por qué a la MySQL? Pues porque es el que le importamos acá. Entonces, por eso es MySQL. Dos puntos. Y algún compañero me preguntó esto, ¿no? El localhost significa a mi servidor. Es dos puntos, el puerto y el nombre de la base de datos. En este caso, nuestra base de datos, como le puse, yo le puse Sena. Ustedes no sé cómo lo han puesto, pero ahí va el nombre de la base de datos. El usuario es root y la contraseña que yo le puse a mi base de datos es root. ¿Listo? Y eso es todo. Si esta información está bien, el usuario, la contraseña, la dirección, el puerto y el nombre de la base de datos, pues Java se va a poder conectar con mi base de datos. ¿Listo? Ese código, bueno, lo voy a poner acá. Voy a poner acá en el chat para ustedes, para que les rinda también, para que les ayude. De pronto, si alguno lo está haciendo el tiempo conmigo, pues yo en mis épocas de estudiante no había nada que me hiciera más feliz que me funcionara.
las cosas. Entonces los voy a poner ahí para que también les rinda y les funcione. Listo. Entonces acuérdense acá, en este estilo de cadena de conexión, que es el JDBC, va el tipo de base de datos, en este caso es MySQL, dos puntos, aquí va la IP, listo, para que lo comparen con lo que hablaba de la sesión pasada, aquí va la IP, y esta IP, en este caso, tiene nombre. ¿Cuál es esta IP? Ustedes, mis futuros programadores, mis futuros ingenieros, ¿saben cuál es esta IP? Localhost es una IP universal, es una dirección IP que funciona en todos los sistemas operativos. Esto ya es una convención. Si yo quisiera cambiar este localhost por una IP, podría hacerlo, sabiendo cuál es. Y esto, pues, es conocimiento universal para que ustedes lo tengan. Localhost es 127.0.0.1. Este es localhost, esta IP. Entonces, si ustedes lo ven por allá, en algún lado que dice localhost, es 127.0.0.1, que significa mi máquina, yo mismo. ¿Listo? Sí, para que lo tengan presente. O si ven esto, localhost, pues ya saben qué es. Cuando ustedes vean el localhost o cuando vean 127.0.0.1, significa yo mismo, necesito probar una conexión, entonces lo mejor es probarla conmigo mismo y en ingeniería utilizamos eso, mi propia dirección. Ay, sí, Daniel, discúlpame, estaba un poco ocupado. Hoy mismo le subo las dos clases, la de la sesión anterior y la de esta sesión. Em, Perdón por no haberla cargado antes, es algo que no nos volverá a suceder porque efectivamente es su material de estudio. Perdón, ahí no pasa de hoy. Bien, preguntas hasta acá, ¿cómo vamos hasta ahí? Ya saben qué significa el estático, public, static. Acá, perdón, acá static es que no va a cambiar, es una variable fija. Public es una variable que se puede invocar desde cualquier lado. Private es una variable que tiene sentido solamente dentro de la clase. Cositas que se irán viendo. Esto, try catch, para los que manejan lenguajes de programación. El try catch es una estructura universal que se utiliza para el manejo de errores, para que los programas no colapsen, sino que simplemente él, cuando intenta ejecutar este código, si existe, si no hay novedad, pues él me muestra que la conexión fue exitosa, pero si hay alguna novedad, él me muestra el error. Pues, muéstrame el error. Es un objeto, ¿sí? Es una excepción. Él llama a este objeto la SQL exception, y le dice imprímamelo. Print es muéstrame y trace, pues muéstrame el error. Eso es lo que está haciendo esto. Trate de lanzar la conexión. Si hay un error, muéstramelo. Si nosotros no manejáramos el try catch, si no hiciéramos esto, simplemente el programa colapsa y no sabríamos qué está generando. Esto, el try catch es una estructura utilizada y que funciona en todos los lenguajes de programación. Python, C Sharp, .NET, todos esos. Siempre, y es una buena práctica manejarlo así, para que me muestre los errores. Lo que hace este programa acá, de ponerlo rojito, es un try catch. Lo atrapa y lo muestra. Try es atrapar, catch es atrapar. Atrápeme el error para que el programa no colapse. Bien. Ahora, como lo mencionaba hace un momento, acá, esta es nuestra clase secundaria, lo que sería el back, la capa de atrás. ¿En dónde está la capa del frente? En el main. Entonces, en el main, lo que nosotros hacemos es invocar la otra clase. ¿Cómo se invoca la otra clase? Creando objetos. Aquí pues, les voy a enseñar a crear un objeto. Eso es algo básico de Java. Para crear un objeto se utiliza primero el nombre de la clase. Nuestra clase se llama db connection. Luego le ponemos un nombre a nuestro objeto. Aquí es lo que ustedes decían. Yo le voy a poner objeto conectar. Es un nombre. Voy a poner lo que ustedes decían. Y esto pues es estándar de Java. New db connection. Se llama un constructor.
Siempre se utiliza igual. Estos paréntesis significa que él debe inicializar la clase. Y listo. New es nuevo objeto y el nombre de la clase. Si ven que este debe connection es el nombre de la clase. ¿Cuál clase? La que creamos, mira. DB connection. Es el nombre de nuestra clase. Acá está por si ustedes les causa curiosidad. Mira, es el nombre de la clase de connection. En este punto, el código es sensitivo, case sensitive, o sea, identifica mayúsculas de minúsculas. Entonces, tenganlo presente que acá debe estar bien escrito, tal cual como lo escribieron acá. Lo más fácil para evitar cometer errores es copiarlo de acá y pegarlo acá. Esto es un nombre. Y él me muestra en amarillo porque me dice, ojo porque no lo está usando. Los lenguajes de programación de ahora dicen, estás desperdiciando recursos, me estás poniendo a crear un objeto que no has usado. Entonces, pues efectivamente lo vamos a usar. Vamos a decir, vamos a decirle que al objeto obj conectar punto, pues se llama la función conectar, creo. ¿Cómo le pusimos a la función acá? Conectarse. Punto conectar. Y listo. Estos paréntesis son los mismos que están acá. Como pueden ver, pues él no le está ingresando nada. Esos son parametrizar la función, pues la función no tiene ningún parámetro, entonces pues no hay lío. Toca mirar es por qué no me está viendo, porque no me está viendo la función. Está conectar, acá la estoy invocando. Pues no me está viendo la función. Acá él debería poderla ver sin ningún inconveniente. Está safe. Cuando él te lo muestra así, que está inclinado hacia la derecha, si es que no la puede ver. El objeto J conectar no me está viendo la función. ¿Cuál es la función? Esta. Acá nosotros la definimos como pública. Que es el static que me está causando problemas ahí. Tengámoslo como pública. Efectivamente. Bien. Entonces, porfa, acá en el que lo voy a editar de una vez para que no les genere problemas a mis muchachos. El static me está generando problemas en la función. Entonces, lo voy a poner de acá por si ustedes le dan copiar y pegar. Ya quedó corregido. Obviamente en el código ustedes deben cambiar acá el nombre de su base de datos y la contraseña, ¿no? No se les olvide ese detalle. Aquí es public, listo, public quiere decir que se puede invocar desde cualquier lugar y aquí la estoy invocando. Conectar. Entonces él va, ¿qué hace? Pues ejecuta esto. Lanza un driver manager, get connection con la URL, el usuario, la contraseña y si todo está bien me debe salir un mensaje que dice conexión exitosa, si no me va a salir un error. Entonces me paro en el main, invoco la función, ya en el código estoy invocando esa tarea. O sea, aquí lo que estamos haciendo es llamando al backend y le vamos a dar play. ¿Listo? Aquí en el botoncito verde se le da play en NetBeans, en Java. Y pues, como pueden ver, conexión exitosa es el que ustedes deben llegar. Conexión exitosa, acá está. Significa que él fue. ¿Qué está haciendo esto para que lo visualicen ya para finalizar la clase? Lo que hace es va, y hagan de cuenta que él va y golpea en la casa, va y golpea, dice buenas, golpea y como tengo la llave del candado, entonces él lo deja entrar. Le dice, la base de datos le responde un OK. Y por eso él tiene la capacidad de decirme que la conexión es exitosa en el caso de que yo cambie acá la contraseña, root 1.
a cambiar la contraseña para que podamos ver que no simplemente es que está imprimiendo un mensaje de conexión exitosa y que siempre va a salir. Mira, ahí le cambié la contraseña y él me muestra el error. Está diciendo por acá en alguna parte decir contraseña equivocada, que es la respuesta que me da la base de datos. Exception, acceso denegado para el usuario tal. Mira, acceso denegado. Significa que algo falló, ya sea que el usuario no tiene permisos o que la contraseña está mal. Entonces, uno ya con el tiempo empieza a identificar todos estos logs de una u otra manera. Ustedes se verán unos duros en esto, pero por ahora, para nuestra ejecución, para las evidencias que tienen que montar ustedes, con que la base de datos me responda que todo está bien, sería suficiente. Ahora, ¿qué hacemos nosotros desde el Java? Pues ya empezamos a mandarle sentencias. ¿De qué tipo? Sentencias de tipo SQL. O sea, ya en el backend uno pone esto. Insérteme un registro o consúlteme la base. Tráigame el valor del nombre del señor que tiene la cédula tal. Y empiezas a combinar tus formularios, a traer información de la base de datos con utilidades, pues, que ustedes le irán dando a su proyecto, ¿no? Normalmente uno tiene que tener por lo menos una base de datos, ya sea de clientes, una base de datos de productos, bueno, como ustedes lo vayan imaginando, pueden irle dando forma, porque a través de eso que acabamos de hacer, ya como ya sé que la conexión es exitosa, yo puedo empezar a consultar información directamente de mi base de datos. ¿Qué base de datos? Esta. ¿Listo? O sea, yo podría decirle, mandarle un select, se los dejo de tarea, por tiempo no lo voy a hacer yo, pero ustedes sí, manden un select ahí, de un select acá, en estas sentencias, porque él le está diciendo conéctese. Y en com pues guarda la respuesta, pero acá se le puede mandar la sentencia, un select asterisco from, y que acá efectivamente nos traiga esto. Si es cierto que se está conectando, pues que me traiga Pepito Pérez, Juan Pérez, María Daza, para que ustedes digan, ay, sí, él está yendo allá a otra aplicación que intermedia una base de datos y me trae la información de lo que está ahí guardadito. Y no solamente me trae la información, yo puedo desde el Java, desde el programa, cargar la información allá, consultar información, actualizar información, las cosas que vimos, eliminar información. Ese es el CRUD, Create, Delete, Insert y Update. Bien, muchachos, por hoy eso sería todo. Por favor, replíquense de manera juiciosita el ejercicio con una base de datos que vaya encaminada un poco hacia lo que ustedes están creando para los compañeros de las otras fichas, pues es buen momento de que se empiecen a pensar su base de datos enfocada a su proyecto y lo vamos revisando igual en el ejercicio de nuestras diferentes sesiones, como mire, profe, esta es mi base de datos, que me falta, que tengo, que le añado, que le quito y lo vamos haciendo pues en conjunto todos conforme avanzamos en sus proyectos, pues vamos aprendiendo todos acerca de este tema de las bases de datos que es bastante lucrativo para todos. Bien. Preguntas, dudas, inquietudes. Por favor, no se olviden que no se dejen colgar de las actividades. Vamos a tener clases los lunes y los jueves. Todas las tareas están habilitadas. De la actividad 7, de la guía aprendizaje 7 en adelante, todo lo que les falta está habilitado para que empiecen a incursionar, a investigar, a cargar todas sus tareas. Me avisan si tienen cualquier novedad, muchachos. Por hoy no sería más. Les deseo una excelente noche. Ya les cargo los videos. Cuídense mucho. Listo, profe, gracias.